Recorridos de la información. De primeras lecturas al detalle de las noticias. La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Mariela, damos la bienvenida a José Ignacio Guarino. Él es analista financiero, presidente de Interbono, profesor universitario, porque hoy ha salido la encuesta del CENDE, la canasta alimentaria familiar, que la conforman 60 productos, en mayo de 2020, tiene un precio de 55.376.000 bolívares, lo que equivale a $283.98, es decir, casi 284. En solo un mes el aumento fue de 9 millones, que se traduce en $48.36, es decir, un 20,5% más cara del costo de la canasta del mes de abril. Estos rubros que subieron son salsa y mayonesa, 63%, raíces, tubérculos y otros 57%, los granos subieron 54%, frutas y hortalizas 28%, cereales y productos derivados 23%, grasa y aceites 22%, café 18,5%, carnes y preparados 13%, y azúcar y sal 13% también, leches, quesos y huevos 8% fueron los que menos subieron. Pero bueno, con esa angustia te recibimos, Mariela y yo. Mariela. Bienvenido, y además que se siente en el bolsillo. ¿Ah? ¿Qué decías, Mariela? Sí. Que se siente en el bolsillo cada vez que uno va al supermercado, los precios suben. Yo creo que semanalmente no hay nadie que aguante eso. Bueno, Ignacio, tu análisis de esta situación. Hola Mariela, hola Nelson, hola a toda la audiencia, encantado de estar con usted. Sí, efectivamente podemos comenzar diciendo que una familia con $284, que necesita $284, equivale a 71 salarios mínimos dolarizados. Esto es un datazo, porque todos nos hacemos la misma pregunta, lo que acaba de decir Mariela: ¿cómo viven las familias en Venezuela que tienen un salario mínimo? Y esto era previsible que sucediera, porque el problema de fondo en Venezuela sigue siendo la hiperinflación y no se está haciendo nada para corregirla. Un dato: la liquidez monetaria en Venezuela crece todas las semanas, pero si la dolarizamos, esos más de 100.000 billones de bolívares, que es la liquidez monetaria, lo que circula en nuestro sistema en este momento, equivale nada más a 500 millones de dólares. Y lo que está pasando en este momento, Mariel, es que como todos estamos, o la mayoría, estamos en nuestras casas por el tema de la cuarentena, consumimos mayor cantidad de alimentos. Y claro, eso lo que trae consigo es una presión sobre la cantidad reducida de bienes y servicios que hay. Porque la producción en Venezuela, como en todas partes del mundo, con el COVID se ha reducido y ya venía reduciéndose en Venezuela. Es decir, en Venezuela lamentablemente estamos viviendo lo peor de los dos mundos. Una crisis económica más la crisis que deja el COVID-19. Más la hiperinflación, más el drama de la dolarización. Exactamente. Ahora, me gustaría que hablara, José Ignacio, y es importante que la gente sepa por qué no hay efectivo en la calle. Es decir, al haber más efectivo en la calle, se va a disparar el precio del dólar paralelo. ¿Cuáles son las razones por las cuales no hay efectivo en la calle? Mira, está sucediendo el fenómeno doble que nosotros lo mencionamos hace más de un año, que se iba a producir. En este momento no consigues efectivo en bolívares ni efectivo en dólares. No sé si se han dado cuenta. Cuando vas a echar gasolina, que ese es otro fenómeno, o es otro de las partes de este rompecabezas que no habíamos hablado. Otra distorsión. Otra distorsión. Exactamente. Subes la gasolina en el precio subsidiado, X cantidad por ciento. Fue una brutalidad. Ese día yo dije que se había roto el último paradigma en Venezuela, de que si se subía la gasolina, el país iba a entrar en una dinámica extraña. No pasó absolutamente nada. Pero entonces, cuando vas a la bomba a cancelar en dólares, no hay billetes para darte el vuelto. Así es. Me acaba de pasar. ¿Viste? ¿Y esto por qué? Porque me tuve que bajar a pagar
y eran $10, no hay cambio, y bueno, tuve que pagar el monto al cambio en bolívares. Pero no hay cambio para los billetes de 50 o de 20. Y tuviste que pagar con tarjeta. Con tarjeta. Tarjeta de algún banco del Estado. Sí. Entonces, tienes ese problema que ya las bombas y algunos comercios se están convirtiendo en órganos concentradores de las divisas, por lo tanto no las ves en la calle. Fíjense algo, lo dije hace unos minutos, la liquidez monetaria en Venezuela equivale a $500 millones, pero se dice de manera informal que en el sistema en efectivo hay entre 2.000 a 4.000 millones de dólares. Veamos la distorsión entonces tan grande que hay, y también hemos venido viendo durante los últimos días una cierta estabilidad sobre el tipo de cambio, producto de que no hay liquidez monetaria. ¿Crece la liquidez monetaria? Sí, pero es como un círculo vicioso. El Banco Central emite el dinero y lo vuelve a recoger vía encaje legal. No baja al sector productivo. Los bancos en este momento no se está cumpliendo la tarea de los bancos, que es la del financiamiento, la de otorgar préstamos. De hecho, la banca tiene dentro de sus tareas y facultades el factor multiplicador del dinero. Pero en este momento donde no prestas, y donde prestas tienes un altísimo nivel de riesgo porque está indexada la unidad al tipo de cambio, por lo tanto muchas personas quizás no te puedan pagar, nos damos cuenta que hay un caldo de cultivo de distorsiones en la economía venezolana súper importante. La inflación acumulada hasta mayo de este año, dada y medida por Banco Central de Venezuela, nos da un 296%. Y el tipo de inflación, 296% de inflación. Tenemos una inflación acumulada desde enero hasta mayo del 2020 del 296%. Tenemos que el tipo de cambio también ha tenido una evolución del 295.54%. Y aquí es donde vemos que lo que comentan muchos expertos y analistas, que cuando tienes hiperinflación, el tipo de cambio termina persiguiendo a la misma y casi siempre la alcanza. Por eso es que también vemos ese incremento constante en los precios. El problema de Venezuela, para poder resolver la hiperinflación, tiene que haber un aparato productivo fortalecido, robusto. Por eso es que es tan importante escuchar a los gremios, Fede Cámaras, Conindustria, Feindustria, los ganaderos, o sea, todas las fuerzas vivas económicas en Venezuela. Por no escucharlas antes, estamos en esta situación. Y lo más interesante del caso es que hemos visto desde el aumento de la gasolina, o el aumento de la gasolina termina siendo como el cierre de la implementación de las medidas más de librito ortodoxas en una economía cuando estás en una situación tan complicada como la hiperinflacionaria en Venezuela. Entonces, no solamente esto, hemos dicho, o el Ejecutivo Nacional ha venido diciendo de forma reiterada, que la economía capitalista falleció, pero resulta que han implementado las medidas más neoliberales que existen. Sí, señor, más capitalista. Capitalismo de Estado salvaje, podríamos decir, y lo más delicado del caso es que esta data, Nelson, seguramente mi amigo Tito de Cifar se las ha comentado en algún momento, pero durante el primer mes de pandemia, el consumo de medicinas en Venezuela cayó un 42%. ¿Y esto por qué? Porque las personas, aunque necesiten un tratamiento para una patología prolongada, un tratamiento largo, por ejemplo, la hipertensión, en este momento tienen que decidir si compran la medicina, si compran lo poco que pueden de comida, y el que tiene vehículo ahora es otro costo de oportunidad si echan gasolina. Veamos entonces lo complicado que está el escenario en Venezuela, económicamente hablando, no solamente sanitariamente, etcétera. O sea, es una situación extremadamente complicada. Y ese va a ser el comportamiento de la economía hasta final de año. Aquí lo que falta es que nos metan el rial iraní, eso es lo que nos falta. Sí, ya tenemos supermercado iraní, imagínate. Sí. Lo que estamos viendo al final de esta historia es que aquello que se decía y sonaba como una fábula de que éramos una economía de puertos, pues ya lo estamos viviendo, sí, hasta en lo que nos podía parecer inverosímil, que es el tema de que importamos gasolina. Igualmente,
un supermercado que se llamaba o era denominado Bicentenario cerca de Terrazas del Ávila va a ser tomado por los iraníes para comercializar productos iraníes. Y lo más curioso del caso, y lo podemos ver en un ejemplo de que nosotros construimos en la casa de bolsa para la cual trabajo, el poder de paridad de compra. El 1 de enero, una bebida de 2 litros carbonatada te costaba 1.293 bolívares. Al 22 de junio de este año, es decir, 1 año y 5 meses después, te cuesta 330.000 bolívares. Eso es impresionante en términos de bolívares, y aquí también hay que ser muy cauto con lo que decimos, porque pareciera que nos pasamos un switch, y en Venezuela, yo lo comentaba el día que aumentaron la gasolina, me dio COVID y caí en coma y me desperté el día que el presidente Maduro anunció el aumento de la gasolina, porque todo el mundo celebraba el aumento y celebraba que se dolarizara. Y yo les preguntaba, ¿cuánta cantidad de venezolanos reciben o recibimos remuneraciones por nuestra prestación de servicio, bien sea en dólares y bien sea en bolívares? Eso es algo importantísimo, porque pareciera... Bueno, ahí difiero. Yo creo que lo que la gente era contenta de que hubiese aparecido la gasolina. Bueno, hubo estas colas larguísimas, ya las colas bajaron, pero yo creo que ya el venezolano cayó en cuenta de lo que le está costando llenar el tanque. Obvio que claro, mucha gente Mariela, tuvo que comprar gasolina bachaqueada a un precio exorbitante, pero claro, sí había como una cierta alegría de que volviera la gasolina, pero creo que ahora es donde la gente, cada vez que tiene que llenar el tanque, lo está sintiendo. Mariela, pero es que sabes algo, cuando nosotros comunicamos y analizamos estos temas, debemos ser muy responsables, porque resulta que la realidad que puedes tener tú, Nelson, o yo, es distinta exactamente. De aquella persona clase media o clase media baja que tiene un carro que no es reciente, que consume más gasolina, sí, señor, y que las colas todavía, porque la vi ayer, lunes 22 de junio, que es un día de cuarentena radicalizada en Venezuela, habían unas colas exorbitantes en las pocas bombas que te venden gasolina subsidiada. Entonces había muchos expertos que decían, en Venezuela hay que poner a precio internacional la gasolina. Caramba, pero ¿cuál es la ventaja de vivir en o de haber vivido en un país petrolero? Porque ahora somos un país con petróleo, no petrolero. Nada más teníamos gasolina barata, y puede sonar muy irresponsable de mi parte, pero ¿qué otro beneficio teníamos en Venezuela? Salud, seguridad, alimentación de calidad, no. Educación de calidad, no. Entonces, cuando esas personas decían, bueno, ya se puso la gasolina en términos internacionales, yo lo escribí en mi cuenta personal de Twitter y hubo una persona que me respondió, bueno, es que en Venezuela el que no gana en dólares no puede tener carro. Caramba, entonces en Venezuela el que no gana en dólares no puede vivir. Exactamente. No puede comer. Así es. ¿Quién gana $284 mensuales? Yo me hago la pregunta. Interrumpo un momentico por algo. Sabes que hubo un terremoto en México hace un ratito de 7.5 con epicentro en Oaxaca, y hay temores de tsunami, alertas de tsunami en varios países centroamericanos, además de la costa mexicana. Eso es fresquecito. Se sintió, Nelson, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Guerrero, en Morelos y en la capital federal. Hay alerta de tsunami en 4 países: México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí, por eso te digo, entonces eso fue mientras estamos hablando, pero hasta ahorita no sale más información, ¿no? Sí. ¿Qué nos querrá decir la Tierra con todo lo que está pasando? Óyeme, ¿no? Sí, señor, así es. Estamos por todos lados, estamos algo. Uno por unos allá y unos acá, unos más abajito, bueno, todo. Pero bueno, sí, óyeme, José Ignacio, la verdad es que esta gente no escucha, y además no escucha, no quieren darse cuenta de una realidad económica, y entonces venimos inventando tropiezo, ensayo, error, y ha sido ningún ensayo ha sido acertado. Sí, efectivamente, Nelson, lo que tú acabas de decir de forma muy apropiada y precisa, terminamos pagando las consecuencias los ciudadanos, porque en el año 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió el gobierno, él pudo haber tomado una serie de medidas correctivas económicas que hubiesen evitado este shock que hemos venido viviendo de manera sostenida. Quizás, y hay muchos que dicen que la pandemia, el COVID-19 le vino como anillo al dedo al Ejecutivo,
porque tienes a la gente de alguna manera no, la tienes en su mayoría en sus casas, pero también se está desconociendo una realidad. En Venezuela la mayoría de los ciudadanos, y me incluyo, si no salgo a trabajar día a día no puedo vivir, y con una economía hiperinflacionaria aún más. Entonces, eso es una utopía, decirle a la gente quédate en tu casa, porque la gente o se muere de hambre o se contagia con el COVID. Exactamente. Es cierto, o decides morirte de hambre o decides morirte de COVID, pero creo que la gente va a optar por tratar de trabajar y conseguir dinero para pagar sus gastos y bueno, para poder pagar la comida. Ahora, las empresas, las compañías, con esta nueva radicalización de la cuarentena, veníamos de 3 meses ya encerrados. ¿Cómo aguanta una compañía o una empresa esta situación? Mira, es extremadamente complicado hacerlo. Los empresarios han hecho un grandísimo esfuerzo en Venezuela por tratar de mantenerse activos y poder tratar de cumplir sus compromisos con su capital humano, porque ciertamente el capital humano en Venezuela siente sentido de pertenencia por sus organizaciones, pero esto no puede prolongarse y ya el mundo lo ha demostrado. Se dio la discusión si era primero la salud o la economía. Bueno, cada país ha tenido una realidad distinta, lo ha abordado de una forma distinta, pero el tema es que tú no puedes dejar la economía rezagada, porque si no hay economía no puedes tener tampoco salud. Y creo que eso han sido las demostraciones de las economías denominadas entre comillas, economías desarrolladas, que bueno, mira, no podemos estar eternamente en nuestras casas o en cuarentena, sino que tendremos que hacer desescalada y veremos en aquellos sitios donde puedan haber rebrotes, controlaremos esos sitios, como está pasando en China, en Pekín, como está pasando en Alemania, como está pasando en España, que hoy ya 2 condados regresaron a fase 2, Sí. pero entonces tendremos que convivir con el coronavirus hasta que se encuentre un tratamiento o una vacuna. O nos inmunicemos, o nos inmunicemos sí. Todos. Exactamente, que de hecho tú has tenido al doctor Julio Castro, que creo que lo ha explicado de una manera genial, bien, claro, con lo pedagógico que es el tema. Incluso ayer regañó a un buen amigo economista y le dijo, mira, esto no es econometría, esto es epidemiología, no son... Exactamente, así es. Entonces, bueno, ese es el detalle. De verdad que muy agradecido, Ignacio, muy bueno, siempre es importante estar al día en esta materia económica que Mariela la lleva al pelo en materia de mercado, ¿cierto, Mariela? Así es, Bocaranda, así es. Yo tuve que haber estudiado economía, me equivoqué de carrera. ¿Te da tiempo, Mariela? Tus redes sociales, claro que sí, tus redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter, @José_y_Guarino. Es un poquito complicada, pero era la que había disponible. José_y_Guarino. Ok, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Seguimos un placer. Entonces.